Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Con Joa hemos estado siguiendo muy de cerca un anhelo, digamos, de distintos sectores sociales y políticos con respecto a la presentación de un juicio político en la Asamblea referente a los hechos que se dieron precisamente hace un año, los hechos de octubre. Ha pasado mucho tiempo este proceso de fiscalización, este juicio político, lamentablemente, al igual que otros procesos de fiscalización, como del ministro Richard Martínez, ha pasado en el cajón de los recuerdos, digámoslo ahí, o en el baúl de los recuerdos del presidente de la Asamblea Nacional, tratando de evitar que este proceso de fiscalización se lleve adelante. Y precisamente para poder abordar este tema, hemos invitado a un asambleísta, un distinguido asambleísta independiente, es colega en la Asamblea Nacional, es el asambleísta Roberto Gómez. Él fue asambleísta en un momento determinado por el movimiento Creo. Entiendo ahora, Roberto, que es asambleísta independiente y precisamente con él vamos a abordar este tópico. Él es uno de los proponentes del juicio político, conjuntamente con la asambleísta Amapola Naranjo y con la asambleísta Lourdes Cuesta. Y entiendo, Roberto, que en estas últimas horas ya se ha dado paso, digamos, al fin, luego de una serie de tiempo de espera, digamos, por parte del propio presidente de la Asamblea Nacional. Al fin se ha remitido a la Comisión de Fiscalización este proceso que tú lo has llevado adelante. Este es el segundo proceso de juicio político presentado por tu parte en contra de la ministra Romo. Cuéntanos un poco, Roberto, cuáles son un poco los motivos que están detrás de un posible incumplimiento en las funciones de la ministra María Paula Romo y por lo cual te llevó a presentar este proceso de fiscalización y de juicio político. Bienvenido, Roberto, al programa Brújula 593 en Radio La Calle. Encantado, muy buenos días. Ojalá que se sigan cuidando por allá, que no hay que bajar la guardia. Sí, mira, yo creo que primero, para precisar, sí, yo era parte del bloque de la Unidad por el Cambio. Al principio fui coordinador de la bancada hasta que pues tuve que denunciar su acercamiento lamentablemente con el gobierno y fui separado de la bancada. Y eso preciso porque no estoy separado del movimiento. El movimiento político sigo estando afiliado y no tengo ningún proceso. Es la bancada, la que dirigida por el señor Luis Pachala, pues en conjunto con el señor Mendoza y Azuero, que todos sabemos dónde están, hicieron un acuerdo con la ministra de Gobierno para entregarle la fiscalización, es el primer poder del Estado que tiene que fiscalizar a los ministros, al gobierno. Lamentablemente, pues la consecuencia de eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Una asamblea absolutamente desprestigiada y un país que ha desconfiado de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no está fiscalizando como tiene que hacerlo, porque evidentemente ha congelado 5 juicios políticos en contra del ministro Richard Martínez. Ahora lo han premiado al ministro, haciéndolo el mejor ministro de Latinoamérica. Resulta que quienes lo aplauden son los tenedores de bonos, con lo que se explica por sí mismo su trabajo, en perjuicio de los ciudadanos, debido a que aquí no dio dinero ni siquiera para la salud durante la pandemia, ¿no? Por eso renunció una de las ministras, ¿no? Fue una barbaridad. Tendrá una medalla más cuando lo censuremos en el juicio político en la Asamblea. Y ahora, para entrar al tema de la ministra de Gobierno. En enero del año pasado se entregó un juicio político por incumplimiento de funciones. Roberto. Sí. Roberto, quizás antes de pasar a ese tema, ya que lo tocaste, ya que lo abordaste, ¿qué hay detrás? Tú lo abordaste, yo en realidad no lo... Yo quería ir directamente al juicio político, pero ¿qué hay detrás? O sea, lo que tú nos dices es un tema bastante complejo de poderlo entender y quizás de parte de incluso algunos asambleístas dicen que ellos no son cercanos al gobierno actual y que, por el contrario, más bien han estado en una posición más crítica. Pero claro, nosotros que estamos al interior de la Asamblea Nacional hemos visto un poco cómo de alguna u otra forma se ha logrado tener un evidente acuerdo entre el gobierno de Moreno y los asambleístas de Creo. ¿Qué hay detrás? ¿A cambio de qué? A ver, yo lo digo con claridad, ¿no? Mira,
ellos dicen que ya se acabó el acuerdo, sin embargo, en noviembre del año pasado, con los votos de ellos, del señor Pachala, que nosotros habiendo peleado 12 años por no subir los impuestos, subieron los impuestos digitales que hoy está pagando el Ecuador en todos los servicios digitales que se hacen, más allá de todas las aplicaciones digitales, pues son subidas por los señores, que luego mañosamente impulsaron una resolución para hacerlo entrar en vigencia este año, haciendo que el registro oficial publique antes de tiempo esos impuestos. Y que además con su voto blindaron a los ministros incompetentes. Digamos, yo lo digo así con mucha claridad, la gente que cobró los impuestos, subía los impuestos en los últimos 12 años, yo también pienso que está mal, pero lo hacían cuando había algo de dinero. Pero aquí, la gente que llegó con nosotros, el bloque de la Unidad por el Cambio, está subiendo los impuestos cuando no hay dinero en la economía, pues, que también está mal, pero es peor, ¿no? Y están blindando a los ministros incompetentes de este gobierno. Entonces, una cosa es lo que dicen, que no son cercanos al gobierno, y otra cosa es cómo votan. Se acordarán ustedes, el único bloque que no ha firmado los juicios políticos en contra de la ministra de Gobierno, y creo que tampoco en contra del señor Martínez, pero ninguno en contra de la ministra de Gobierno, es el bloque dirigido por el señor Pachala, que él, pues evidentemente ha manipulado internamente a los asambleístas para tratar de hacer que no firmen, cuando su obligación es firmar el juicio político. ¿Para qué? Para dar paso al proceso de fiscalización. Si la fiscalización no es desestabilización, si en el proceso, en el pleno, se archiva, pues quedará en impunidad, pero ni siquiera están impulsando el proceso. Ese es lo grave. Por eso es que yo lo digo así, ¿no? Ya se sabe por qué el señor Mendoza y el señor Azuero votaron para archivar el juicio político, por qué votaron para aprobar las leyes. No se sabe por qué lo hizo el señor Pachala todavía. El señor Azuero, el señor Mendoza y de bisagra el señor Pachala, quizás de buena fe, como yo lo digo todavía, pues entregaron la fiscalización a la Asamblea Nacional. Y el resultado, corrupción, impunidad, hospitales repartidos en 20 provincias por lo menos, y la ministra de Gobierno que es parte de todo esto, no según las propias investigaciones de la Fiscalía. Yo también quiero decir algo. Bien han hecho en unirse al Partido Social Cristiano, que corrigen y además fortalecen una debilidad, ahí sí, del movimiento, y estoy afiliado al movimiento, en el control electoral, para que si volvemos a tener los votos, pues podamos defenderlos. Pero hay que corregir también, pues, hay que alejarse al blindaje de los ministros de este gobierno, porque con sus votos pues están blindando a los ministros de este gobierno, y el Ecuador puede entender que se equivocaron, pero hay que reconocerlo y hay que corregir, pues, porque el resultado de haber entregado a Alianza País la presidencia de la Asamblea es que la Asamblea no ha fiscalizado y no ha pasado las leyes, todas las importantes que necesita el Ecuador que se pasen. Esa es la realidad. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, creo que la Asamblea Nacional le debe muchas respuestas al país ecuatoriano, y en esto ha sido lamentable ver también cómo ha perdido la credibilidad la primera función del Estado, la que debe justamente fiscalizar, no para perseguir a nadie, sino justamente para no dejar en la impunidad este tipo de hechos que evidentemente preocupan a los ecuatorianos, y que lo que queremos es transparente la información, que se dejen claro todo lo que están haciendo las autoridades nombradas, en este caso por el presidente de la República. Vamos puntualmente al tema del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, que fue planteado por usted y por dos legisladoras más, Lourdes Cuesta, bien independiente ahora, y la asambleísta Amapola Naranjo, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ustedes presentaron hace 7 meses, tengo entendido, en enero de este año, presentaron este juicio político que evidentemente también se ve que ha sido blindado durante todo este tiempo para no dar paso. ¿Cuáles son las motivaciones de este juicio político? ¿Cómo ustedes han podido argumentar para que pueda llegar ya a la presidencia, al CAL y ahora a la Comisión de Fiscalización? Primero, hay que aclarar que los juicios políticos son por incumplimiento de funciones. Luego, el juicio político que se presentó en enero era por el incumplimiento de funciones que se conocían hasta ese momento.
En septiembre de este año, una vez que hay nuevas causales de incumplimiento de funciones a la misma funcionaria, los proponentes, Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y yo, hemos el 10 de septiembre enviado un oficio al presidente de la Asamblea para que en el mismo expediente de juicio político se incluyan otras causales que evidentemente no se conocían en el mes de enero, ¿no? En el mes de enero se conocían unas, luego viene la confesión de la ministra en la comisión de fiscalización que investigó el señor Mendoza, donde ella reconoce que el señor Mendoza le dio nombres a ella para que ocupen cargos públicos, lo cual configuró la gestión de cargos públicos del señor Mendoza y ocasionó que la Asamblea Nacional pida la remoción de la ministra de Gobierno al haber confesado y ser parte de la gestión de cargos públicos, violación de la ley. Pues ese hecho es uno que recogimos los proponentes y lo adjuntamos al expediente como resolución de la Asamblea para que en el juicio político también vaya la Comisión de Fiscalización. ¿Qué sucede ahora? Resulta que el presidente de la Asamblea se habría olvidado, mire usted, porque no me ha contestado todavía si lo ha hecho, y mañana tenemos que preguntarlo en la Comisión de Fiscalización, se había olvidado de incluir el expediente del reparto en el juicio político. Esto es increíble. Entonces, ¿a qué se ata esto? A la exigencia de la ministra de Gobierno de decir cómo tiene que realizar el juicio político. Ella decía que quería hacerlo presencial. Yo le digo, hagámoslo en el terreno vacío del hospital que no se construyó en Pedernales porque ella lo entregó como botín político. No contenta con eso, ahora exige que no se la enjuicie por el reparto de los hospitales. Con lo cual, tenemos como contraparte que el presidente de la Asamblea tiene que confirmar, si no lo confirma hoy, que estoy tratando de comunicarme con él, pues lo confirmaremos mañana en la Comisión de Fiscalización si es que sí adjuntó este expediente adicional del reparto. Porque los juicios son por incumplimiento de funciones y empiezan a sustanciarse en la comisión. El proceso formal empieza en la comisión. En consecuencia, todo aquello que se envíe antes de la vocación del conocimiento a la presidencia para que se adjunte dentro del expediente por parte de los proponentes es parte del proceso. Pero si el presidente va a seguirle el juego a las disposiciones de la ministra de Gobierno de que no quiere ella que se le enjuicie por el reparto de los hospitales, pues nosotros ya estamos en este momento recogiendo las firmas para entregar un nuevo juicio político que incluye el reparto de cargos públicos por la ministra de Gobierno. Yo les digo, tenemos 40 años de vuelta a la democracia acá. Tengo 38 años de vida, pero 40 años de vuelta a la democracia. Y alguien me contaba, alguien que tiene muchos más años que yo, mucha más experiencia, y me decía, Roberto, pero ya no te compliques por eso. Si siempre ha existido el reparto. Esto empezó con el gobierno de Osvaldo Hurtado. Digo, mira, yo no sé dónde empezó, yo te digo dónde quiero que termine. Y si el día de hoy este mito del hombre del maletín y los asambleístas comprados tiene nombres y apellidos, el apellido de quien recibió los hospitales, que cooperando con la fiscalía le dice a la fiscal, señora, la ministra de Gobierno condicionó la entrega del cargo de la gobernación de Manabí, que se pidió, a que se archive el juicio político. Y por eso se archivó el juicio político y luego se obtuvo el cargo. Pero tenemos la confesión. Esto no es cualquier cosa. Digamos, aquí hay mucho más que influjo psíquico pues, por parte de la ministra de Gobierno. Pues. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es fiscalizar y poner un alto a esto del mito de que se reparten cosas a cambio de votos a los diputados. Roberto, estamos conscientes precisamente de los últimos acontecimientos que han salido a la luz y es más, son parte de un proceso que se lleva adelante por Fiscalía. Ahí hay elementos en las diferentes versiones que vincularían directamente una participación en ese reparto de la señora ministra Romo. Pero hay un antecedente adicional que quizás la ciudadanía debe conocer, que es relacionado a los hechos de octubre. Ustedes también evidenciaron una serie de elementos por los cuales se presentó ese juicio político en el mes de enero antes de que salga a la luz lo que se venía
en los pasillos de la Asamblea. Es decir, ahí veíamos a los operadores políticos, entre comillas, que se reunían precisamente con los asambleístas del reparto para poder blindar a ciertos funcionarios o para poder sacar adelante algunas leyes. Pero hay un antecedente adicional que tiene que ver con los hechos de octubre. No sé si es que nos puedes quizás dar algunos elementos que ustedes encontraron dentro de ese proceso de investigación y sobre todo que podría derivar en el incumplimiento de funciones también de la ministra Romo. Sin lugar a dudas que sí. Entre paréntesis, también estamos investigando el perjuicio al ISPOL, al patrimonio de la ISPOL hace un par de meses, donde más allá de los swaps y de los repos que tienen que investigarse por irregularidades o no, los bonos del Estado que tendría el ISPOL habrían sido dispuestos por parte de quien preside el ISPOL, del directorio, que es la ministra de Gobierno, de que se castiguen en un 10% esos bonos. Ojo, estamos pidiendo la información formal. Entonces, esta disposición del Ministerio de Finanzas, donde dispone que los bonos del Estado a las instituciones del Ecuador que los tienen se les castiguen un 10%, pues habría acogido el directorio del ISPOL en perjuicio del patrimonio de los policías del Ecuador. Todo esto estamos pidiendo la información para confirmarlo. Esto es muy grave también, más allá de la otra información que ya he pedido por las escuchas ilegales asambleístas, que estoy esperando confirmaciones también para proceder a las denuncias. Yendo al tema de las razones por las cuales se presentó el juicio político original, el tema es claro. Aquí no se trata de estar del lado de los buenos o de los malos, ni de señalar a unos ecuatorianos o a otros. Se trata de estar del lado del Estado de Derecho. El lado donde la fuerza pública tiene que tener los materiales en buen estado para realizar dentro de la ley sus actividades. Y aquí viene la primera causal. La ministra de Gobierno confiesa, que hay un video donde ella confiesa en una entrevista que entregó a los policías materiales en mal estado. Entonces, imagínense, estado de excepción, violencia por alguna parte de los grupos que protestaban y los policías les llevan unas bombas lacrimógenas en mal estado. Esto es como que les den chalecos antibalas y en lugar de ponerle pues el material que es, le pongan pues papel celofán o papel aluminio. Pues no, dice, no está chaleco antibalas, tiene papel aluminio. No. Hay implementos que tienen que ser adecuados. ¿Para qué? Para que el policía pueda estar protegido y proteger también de la manera dentro de la ley a quienes manifiestan. ¿Qué sucede cuando la ministra de Gobierno entrega bombas lacrimógenas caducadas a los policías? Pues los policías, primero, que reciben implementos que no los tienen seguros. Segundo, que se violan los reglamentos donde indica que tienen que ellos recibir implementos en buen estado. E imagínese usted como un miembro de la fuerza pública en una manifestación. Usted tira un gas lacrimógeno que no dispersa a nadie, porque la ministra de Gobierno quiere hacer parecer esto de que es más grave porque es venenoso o es menos grave porque no hace ningún daño, ¿no? Aquí no se trata de eso, porque si es venenoso, pues es grave. Y si no hace ningún daño, también es grave, porque el efecto que tienen esas bombas lacrimógenas es distinto al esperado. Entonces, al lanzar la bomba y no dispersar a nadie, suceden dos cosas por lo menos. Primero, que el policía en su desesperación le avienta una bomba lacrimógena directamente a la cara de los manifestantes. Y ahí se viola el Estado de Derecho por causal de la ministra de Gobierno, poniendo en riesgo a los policías y a los manifestantes, fuera de la ley. Y eso hace que los manifestantes, al no tener los que no recibieron el impacto en la cara de la bomba lacrimógena, pues al no ser dispersados, se acercan lo suficientemente a la policía y reciben, como todos vimos los policías, bombas molotov y vemos cómo se incendia pues un policía. Primera causal, entregar bombas lacrimógenas caducadas, implementos en mal estado violando los reglamentos a la Policía Nacional. ¿Ya? Segunda causal, la ministra confiesa haber gaseado centros de paz, centros de acogida humanitaria. Eso viola lo que dice el COIP. En el COIP está claro que es un delito impedir las tareas humanitarias dentro de estos procesos de grave conmoción nacional. Lo dice así clarito. Entonces, ¿por qué es grave? Porque en estos lugares de acogida no solamente están
las personas que no están manifestándose, los que sí se manifestaron violentamente y no, pero también están los miembros de tareas humanitarias, voluntarios y personas diciéndole a los manifestantes que la violencia no es el camino, tratando de apaciguar las aguas. ¿Y qué hace la ministra de Gobierno? Esto fue denunciado por todos los medios, por todas las universidades que hacían las veces de lugares de acogida. Tú sabes que mientras les dicen que hay que buscar la paz, la ministra de Gobierno los gasea. ¿Y qué hace la ministra de Gobierno? Sale a pedir disculpas por esto. Lo admite y pide disculpas. Cuando se disculpa, asume la responsabilidad política por esa violación de la ley y ese ataque a las tareas de paz dentro del conflicto, pues es otra violación y otro incumplimiento de funciones. Y la tercera es que todos conocemos que a raíz de lo de Huacho y el asesinato de los 3 periodistas del Comercio, se creó un comité interinstitucional de protección de periodistas, con el objetivo de que en estos momentos de conmoción, conflicto, gravedades, como se vivieron con el conflicto de la frontera norte y en octubre, pues los periodistas pueden hacer su trabajo en relativa paz, en relativa seguridad, una seguridad estándar. ¿Qué pasó el primer día de las manifestaciones? Todos los medios de comunicación al unísono denunciaron en horario estelar, 7, 8 de la noche, medios digitales, medios públicos, medios privados, de que lamentablemente era la misma fuerza que estaba a cargo de la ministra de Gobierno la que estaba cayéndole a palazos a los periodistas. Eso pasó el primer día. Nada se hizo. A raíz de eso viene el momento del secuestro en el Ágora, donde quieran como quieran llamarlo, ni los policías ni los periodistas podían salir por su propia voluntad. No podían, estaban retenidos ahí. ¿Qué sucedió? Que sale uno de los periodistas y casi es asesinado con una pedrada en la cabeza, con un piedrazo en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que ese protocolo, si se activó, no sirvió. Y si no se activó, también es responsabilidad de la ministra de Gobierno. Tanto es así que una vez que fueron liberados los periodistas y los asambleístas y los policías, pues la ministra en una rueda de prensa dice que sí, que los han liberado y que va a activar y convocar el Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas. O sea, recién ahí. Entonces aquí tenemos pues todas estas causales que se conocieron en el mes de enero, que abonan al incumplimiento de funciones y a las que se sumó el 10 de septiembre en este oficio, las últimas que se conoció en base a la resolución de la Asamblea donde se determinó que la ministra de Gobierno habría sido la que recibió las propuestas de nombre y luego los colocó. Entonces, cuidado con esto de que la ministra de Gobierno pretende decidir dónde se hacen los juicios políticos. Y ahora pretende decidir por qué se le enjuicia y por qué no se le enjuicia. Asambleísta, Y resulta que... Justamente ahí tengo una inquietud porque envió la ministra una carta al presidente de la comisión de una forma muy prepotente, justamente como usted dice, diciendo que tiene que el juicio político sea presencial, que los asambleístas salgan de la comodidad, cuando en realidad no creo que sea comodidad, sino seguridad, justamente en momentos de pandemia. Y bueno, es una carta que entiendo que ustedes también lo tomaron de una forma. ¿Cuál es su criterio, sobre todo como proponente de este juicio político, y cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo ha decidido el presidente de la comisión desarrollar esta comparecencia de la ministra ante la comisión? Sí, pues imagínense, la ministra exige que se haga como ella le da la gana. Yo le digo, pues habría que hacerlo en el hospital, en el terreno vacío donde no se construyó el hospital de Pedernales, ¿no? Yo he escuchado ya al presidente de la comisión que ha dicho que va a respetar lo dispuesto por el CAI y el COE Nacional. Yo hubiera ido donde me convoquen, pero a fin de cuentas la ministra de Gobierno resulta que ella dice dónde se hace el juicio, ella pretende decir por qué se la deben enjuiciar, ella pretende ser la interpelada y la interpelante, ella es la que repartió los hospitales y la que dice que no los repartió. Aquí estamos viendo un nivel de prepotencia pues que no hemos visto hasta hace poco tiempo, pero por lo menos quienes lo tenían porque digamos tenían el voto popular, por lo menos. Aquí lo que tienen es un dedazo donde la ministra de Gobierno será dispuesta a administrar el Ecuador, es responsable de todo, pero quiere sacarle el cuerpo a todos los delitos que se han cometido, ¿no? Y a todas sus responsabilidades políticas especialmente. Entonces,
Aquí lo que está por verse, más allá de que igual vamos a presentar el nuevo juicio, está por verse si el presidente de la Asamblea está haciéndole caso a la ministra de Gobierno y no ha enviado el resto del expediente completo donde se adjuntó el reparto de los hospitales, porque el concepto es claro. A los ministros se los enjuicia por su incumplimiento de funciones. Luego se van adjuntando los incumplimientos conforme van apareciendo. Una vez que se determinó con la comisión y la resolución de la Asamblea, lo hemos adjuntado también al expediente del juicio. Así que no vamos a aceptar y vamos a pelearlo también para que esto se dé de una vez, porque en este mismo proceso que ya está iniciando mañana, se puede incluir. Si es que no lo quieren hacer, igual hoy día, vamos a presentar un nuevo proceso de juicio político, porque no puede ser que la ministra de Gobierno disponga que no se le enjuicie por el reparto de los hospitales y resulta que coincide que el presidente de la Asamblea no habría enviado esa parte del expediente a la Comisión de Fiscalización. Queremos agradecer al colega asambleísta Roberto Gómez, quien ha estado en nuestro programa Brújula 593, ha sido muy claro en sus argumentos. Hay una serie de elementos que podrían derivar en un incumplimiento de funciones y sobre todo nos llama la atención el claro sometimiento del presidente de la Asamblea ante la ministra de Gobierno. Primero, por el tiempo que ha pasado y segundo, por las circunstancias en las cuales ella quiere llevar adelante el juicio político. Parece que todavía piensa que está en su ministerio, en su trono de ministra de Gobierno y del Interior y no se da cuenta que está en el ámbito de la fiscalización, en otra función del Estado en la cual no tiene, esperemos, el control como lo tenía hasta hace unos meses, sobre todo de la Comisión de Fiscalización. Gracias, Roberto, y sobre todo vamos a estar pendientes y vigilantes también dentro de nuestro programa para poder quizás más adelante volver a retomar este tema de juicio político a la ministra Romo. Quizás algunas palabras finales, Roberto. Sí, yo creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y especialmente exigirle a los bloques que dicen que ya no están en acuerdo con el Ministerio de Gobierno, con el presidente de la República, el bloque dirigido por el señor Pachala, porque son esos votos los que también contribuyeron a la impunidad de la ministra la última vez y son los votos que se van a necesitar para la censura ahora. Así que en consecuencia tenemos que estar bien atentos porque el Ecuador tiene que conocer si van a corregir o no, si se van a seguir blindando a los ministros de este gobierno o no. Porque en los juicios políticos, sí, se mide desde los asambleístas a los ministros, pero también se mide desde la ciudadanía a los asambleístas. A ver si su lealtad está con el gobierno y sus ministros corruptos de este periodo o con los ciudadanos perjudicados por los ministros. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Te agradecemos por tu tiempo y vamos a estar pendientes y vigilantes, por supuesto, del desarrollo de este juicio político. Y yo hemos terminado ya este nuevo programa de Brújula 593 en Radio La Calle. Con nuestros invitados queríamos agradecerles y sobre todo a quienes han estado también pendientes del desarrollo de este programa. Nos han enviado algunos comentarios y por supuesto los vamos a colgar los mejores extractos de este programa para que ustedes los puedan revivir a través de nuestras redes sociales de Brújula 593 y también de Radio La Calle. Nos vemos la próxima semana, Joa. Así es, bueno, hemos llegado al final. Un abrazo a todos quienes han estado pendientes del programa, un abrazo también al asambleísta, gracias por acompañarnos y estaremos pendientes, por supuesto, de este tema que evidentemente debe interesarnos a todos, ¿no? Los resultados y el trabajo que haga la Asamblea Nacional sigue siendo también importante a pesar de que hay una mayoría que no cumple con su trabajo y hay sobre todo una cabeza, una presidencia que evidentemente sigue blindando a las autoridades de gobierno y eso es lo que se debe fiscalizar. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de este tema y agradecerles a todos por haberse conectado al programa Brújula 593. Seguimos con la programación de Radio La Calle. No dejen de sintonizar, por supuesto, de conectarse a la diferente programación. Y con ustedes, pues nos vemos el próximo jueves en una próxima oportunidad. Un abrazo, Jota, un abrazo a todos nuestros amigos. Gracias a la producción de Radio La Calle por su apoyo. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.